Y bueno, pues la clase que tenemos preparada para el día de hoy, como ya la vieron todos ustedes, se llama Perfecto. Ser perfeccionado debe ser un anhelo del corazón. El alma dañada es débil a los diseños de Dios y los violenta. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El nuevo pacto, además de ser perpetuo y ofrecernos nuevos y mejores beneficios que el viejo pacto, también es perfecto. ¿Qué es lo que hizo perfecto el nuevo pacto? ¿Cómo funciona esto en mi vida diaria? Que significaba perfecto. Que tiene todas las cualidades requeridas y deseables. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Buenas noches, David. Perfecto, que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Muy bien. Ok, eso me encanta también. Y bueno, también lo que decía David, bueno, Vivi dice, muy adecuado para un determinado fin, que tiene las cualidades requeridas o deseables, dice Alicia, y David decía que posee el grado máximo de una determinada cualidad o también defecto, ¿verdad? Porque ves, eres un perfecto. Ya sonó así como feo, ¿verdad? Como que tienes todo lo necesario para ser muy tonto, por ejemplo. Y también leíamos aquí en la introducción que hablaba de que, por tanto, dejando atrás, dejando ya los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. Muy bien, ok. ¿Alguien más? Rudimento, parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollada. Ok, ok. Muy bien. Yo tenía también uno. ¿Alguien tiene algo diferente? Dice rudimento, cualquier cosa en sus inicios, aún sin desarrollar, relacionado con un boceto, un bosquejo, un croquis, un esbozo. Así es. Es algo como muy en el principio, ¿verdad? Como Sí, que yo está tengo empezando. principio, inicio, germen, embrión, esbozo. Claro, Lorena, esto que marques, por favor, otra vez. Pero sí, entonces hace referencia al desarrollo imperfecto o primitivo de algo, a los primeros trabajos. Entonces, si dice aquí que debemos dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir adelante hacia la perfección. ¿Quién se anima a decirme esto mismo con otras palabras, con una idea más concreta con respecto a lo que ya estuvimos hablando? Paz, pudiera ser que dejemos los rudimentos del principio, de lo que conocíamos al principio de Cristo y que avancemos para que menguemos nosotros y crezca Cristo en nosotros. Yo creo, sí, Leti, no es que esté mal, lo que pasa es que con las palabras que acabamos de usar, entonces, que por tanto, dejando atrás ya, ¿qué diríamos? Lo primero, lo primario, lo primitivo, los primeros trabajos, lo primero que comenzamos a hacer, dejándolo atrás, para entonces ir hacia la perfección que decíamos que era al mayor grado posible o excelencia en algo. Entonces, ya dejando atrás los comienzos, es que yo soy pequeñito, es que yo soy chiquito, es que yo apenas, e ir avanzando hacia un mayor grado de cualidades o de la cualidad de Cristo en nosotros. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, con esto ya estamos trabajando también la sección número 1. Bueno, entonces, esto dijimos en la introducción. Vamos a leer Hebreos 10, 1 al 14. Es un texto bastante largo, pero es importante que lo podamos leer. Decíamos en la introducción que el alma dañada es débil a los diseños de Dios y los violenta. Así que es importante que nuestro ser interior, nuestra alma, sea informada, sea notificada, sea configurada a la verdad que hoy le corresponde para que pueda vivir de acuerdo a ella. Y entonces vamos a leer Hebreos 10, 1 al 14, y dice así: la ley es solo una sombra de los bienes que están por venir y no la realidad misma de esos bienes. Por eso, la ley nunca, y esas son las partes importantes, la ley nunca puede hacer perfectos a los que adoran por medio de los mismos sacrificios año tras año sin cesar. Si hubiera podido, ya habrían dejado de ofrecerse sacrificios, pues los que adoran
purificados de una vez por todas, ya no se sentirían culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio cada año de sus pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los chivos quite los pecados. Por eso Cristo al entrar en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, por eso me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por los pecados. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro. He venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Al principio dijo, no quieres ni te agradan los sacrificios por los pecados ni las ofrendas y holocaustos, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Y luego añadió, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Es decir, que quito lo primero para establecer lo segundo. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, que es Cristo, le ofreció a Dios por los pecados un solo sacrificio para siempre. Después se sentó a la derecha de Dios y allí esperará a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. 14. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Así que decíamos al principio una de las preguntas que se hacen en la introducción. ¿Qué es lo que hizo perfecto el nuevo pacto? En el nuevo pacto se llevó a cabo el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, que dice aquí una sola vez y para siempre, y ya no hubo necesidad de otro sacrificio. Ese sacrificio fue perfecto. Cumplir la ley era una obligación en el antiguo pacto. Recuerden esto, era externa, era un cumplimiento de normas y de cosas que las personas tenían que hacer. Siempre la ley se relacionaba al comportamiento. El versículo 1 decía, la ley es solo una sombra de los bienes que están por venir y no la realidad misma de esos bienes. Por eso la ley nunca, esto es importante, nunca puede hacer perfectos a los que adoran por medio de los mismos sacrificios año tras año sin cesar. Leímos hasta el 14, pero vamos aquí nada más a ver el 1 y ahora vemos el 14, cómo termina esto. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Esto es muy interesante porque según las definiciones que habíamos visto de perfecto, con un solo sacrificio hizo que tuviéramos, aquellos que hemos creído, ¿verdad?, el mayor grado posible de cualidad en algo. Así que fuimos hechos perfectos, tenemos el mayor grado de cualidad para él. Ahora, perfecto, y esto es también interesante, perfecto es una característica exclusiva del nuevo pacto. Tanto hablando del pacto mismo, el viejo pacto no era perfecto, ya leímos que había que presentar sacrificio, año tras año, recordando los pecados, no era perfecto. Entonces, perfecto es una característica específica del nuevo pacto, por lo tanto es una característica exclusiva de aquellos que nacemos en el nuevo pacto, es decir, a los nacidos de nuevo, es decir, a los santos. Estos son palabras o conceptos que se superponen o se sobreponen unos a otros y tenemos que entenderlo así. Cuando nosotros estamos diciendo que es una característica exclusiva de los nacidos de nuevo o de los santos o de los perfectos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Algo que es muy, muy interesante en lo que estábamos leyendo es, dice que hizo perfecto. ¿Qué es lo que hizo perfecto el nuevo pacto? Dice hizo, esa palabra es importante. Hizo es algo de origen que se vuelve a hacer, ¿sí? Entonces, perfecto significa sin defecto, de origen, de fábrica. Significa que ha sido creado perfecto. Hizo perfectos a los santos, a los nacidos de nuevo, hizo perfectos, se podría decir, bueno, a todos los que hemos creído. ¿A quién hizo perfecto entonces? A todos los que hemos creído, a todos los que hemos nacido de nuevos, a todos los que hemos
los que estamos después de la cruz, que hemos creído y que estamos bajo el nuevo pacto, a esos nos hizo perfecto. Aquí viene todo un rompecabezas, porque para las personas que nos vemos tan humanas, ¿verdad? Y que dices, a ver, explícame, ¿cómo que me hizo perfecto? Si yo sé perfectamente que no soy perfecto. Además, en mi casa me lo recuerdan seguido, ¿verdad? ¿Cómo me puedes decir que soy perfecto? Y esto es algo de lo más importante entender. ¿Qué es lo que Dios llama perfecto y qué es lo que nosotros en nuestra mente humana, llena de la cultura y del humanismo, del mundo en el que hoy vivimos, entendemos por perfecto? Con toda seguridad nos pasó a la mayoría de nosotros que cuando recién nos convertimos y le compartíamos a la familia o a la gente acerca de nuestra fe y alguna vez se nos ocurrió enojarnos o hacer algo que no sonaba tan bueno. Uy, pues no que eres tan cristiano, no que eres tan perfecto, porque así es como nos están viendo. Y nosotros nos calificamos por eso mismo, por esas mismas cosas. Entendamos lo que Dios llama perfecto y lo que nosotros humanamente estamos esperando ver como perfecto. No tienen nada que ver y es uno de los primeros paradigmas que tenemos que romper. Ya que estamos hablando de paradigmas, ¿quién me dice que es un paradigma? Paradigma, ejemplo o modelo de algo. Uh-huh. Teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Ok, sí, Leti, gracias. Fer. Conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto, porque cumplen la misma función. Ok. Creo, Fer, la idea es un poco, bueno, la entiendo más como la explicaba Leti, es una estructura que está señalando a una realidad, ¿no? A ver, yo lo tenía por acá así, a ver. Es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación, más o menos estamos por ahí, ¿verdad? Diciendo. Entonces es un patrón, es un modelo, es un patrón de pensamiento que tiene que ser roto. Porque si nosotros vamos a calificar perfección humanamente, entonces nosotros vamos a decir, es que a mí no me ha pasado, es que yo no soy perfecto. Tenemos que ver perfección desde el punto de vista o como lo ve Dios. Así que ser perfecto, contrario a los modelos o paradigmas que nosotros tenemos, no es un hacer, no tiene que ver con un comportamiento. Cuando estamos hablando de espiritualmente, no tiene que ver con un comportamiento como toda la gente les decía yo cuando recién te conviertes, te dicen, pues no que eres perfecto, porque no hacemos todo exacto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ser perfecto no es un hacer, sino que ese hacer, que todas las cosas que nosotros hacemos son perfeccionables. Pero en principio lo que queremos decir es que ser perfecto, rompiendo el modelo, ¿verdad? El paradigma, el patrón de pensamiento que ya traemos, no tiene que ver con un hacer. Estamos hablando de que dice la palabra que Él nos hizo perfectos. Entonces no tiene que ver con un hacer. Tiene que entenderse que nuestro hacer, nuestro comportamiento sigue siendo perfeccionable y lo seguirá siendo. Y por eso le puse así en una letra de color diferente, ser. ¿Por qué? Porque ser es esencia, ser es naturaleza, hacer es otra cosa. Así que no es un hacer. Ser perfecto no es un hacer, es un ser, es lo que Dios ha depositado en nosotros. Así que por eso decíamos que esto es algo exclusivo. La perfección es exclusiva del nuevo pacto, de los nacidos de nuevo, de los perfectos. ¿Cuántos se sienten cómodos que les digan perfectos? Pero la Biblia nos llama perfectos, dice que somos perfectos, pero somos perfectos. Quienes estudiamos ya beta, nos podemos acordar que sabemos, por ejemplo, porque son conceptos que se sobreponen, que es santo y perfecto. ¿Se acuerdan que nosotros somos, en primer lugar, una vez que hemos creído, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de todo nuestro corazón, en ese momento la Biblia dice que nosotros somos santos, nacidos de nuevo. Somos santos por posición.
porque a Dios así le plació. Dice, en ese momento tú ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces ya somos santos por posición, somos santos por fe, pero hay una santificación progresiva. ¿Qué quiere decir? Que de ese momento en adelante nosotros vamos a caminar, vamos a avanzar, como decía nuestro versículo, ¿verdad? De Hebreos, vamos a caminar hacia la santificación cada día, a una mayor santificación cada día, o a un mayor perfeccionamiento. ¿Esto se entiende? ¿Ok? Entonces, ya somos perfectos o santos por fe en primera instancia. Eso es un hecho consumado porque no dependía de nosotros, depende de la obra de Cristo y de que nosotros pusimos fe en ella. Dice Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo que sucede por fe y es una santificación o perfeccionamiento, perfección que es por fe y es posicional. Esto es por la obra de Cristo y porque nosotros creímos en esa obra. Eso es un hecho consumado. Somos santos y somos perfectos por fe. Pero hay un proceso que es que ser perfecto también implica, que es un proceso de santificación o de perfección progresiva. Esto es de dentro de esta perfección interna que se ha recibido, que se va a expresar en un perfeccionamiento en todo lo que nosotros hagamos hacia afuera. Pero este es primero el ser, es una perfección del ser que después se va a ir manifestando de dentro hacia afuera. Así que en el nuevo nacimiento es un hecho consumado por la fe en la obra perfecta de Cristo. Esto no es algo en lo que nosotros tuvimos nada que ver, ¿verdad? La perfección es progresiva. Es un proceso, ya lo mencionábamos, de dentro hacia afuera. Son dos cosas. El nuevo nacimiento es lo que nos hizo perfectos. Ahora somos del ser, ¿verdad? La perfección progresiva es lo que vamos a aprender a hacer, porque ya somos perfectos, vamos a aprender a hacer cosas de dentro hacia afuera. Entonces, del ser hacia el hacer. Ahora, en el viejo pacto, el Espíritu Santo no visitaba. De pronto te enteras, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vino sobre David, que el Espíritu Santo vino sobre Salomón, que el Espíritu Santo le dio sabiduría a algunos para construir el templo. Estas eran visitaciones, pero ahora a nosotros en el nuevo pacto, el Espíritu Santo nos habita. A nosotros no viene un día y se va otro día. Por eso es que incluso en las muchas cosas que han venido reformándose, ¿verdad? En lo que ahora nosotros sabemos, hemos ido sacando de nuestro vocabulario, incluso canciones que hablaban de una visitación y que el Espíritu Santo nos visitara o que ven y quédate. Eso queda fuera de nuestro vocabulario porque nosotros entendemos que somos la habitación de Dios, por lo tanto, nosotros no nos visita, a nosotros nos habita. Hebreos 10:5 dice, por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, por eso me has dado un cuerpo. Entonces, solo por imaginar, esta es una conversación entre el Padre y el Hijo, en donde el Hijo le dice al Padre, entendemos y sabemos que no te gustan esos sacrificios porque no son suficientes, porque no pueden quitar el pecado, porque solamente son un recordatorio año tras año de que no lo logran. Y entonces en esta conversación Padre e Hijo le dice el Hijo, esos no te gustan, por eso me has dado un cuerpo. Mi pregunta es, y los leo, ¿qué cuerpo le dio? A nosotros como iglesia somos su cuerpo. No todavía. En esta parte de la historia no. Eso que tú dices es despuesito. Le dio un cuerpo físico porque que iba a ser sacrificado. Fíjense cómo dice el versículo. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, por eso me has dado un cuerpo. El Cristo eterno, el Cristo que está con el Padre en la eternidad, tiene que venir a un cuerpo. El cuerpo que al Cristo les dado es el cuerpo de Jesús.
al Sí, que hace nacer ejemplo. de una virgen, sí, exactamente. Entonces, el cuerpo, al que aquí se está refiriendo en Hebreos, que el Cristo dice, me has dado un cuerpo, es el cuerpo de Jesús. Yo sé que es un ejemplo muy burdo, ese envase en donde es depositado el Cristo. En ese cuerpo, en el cuerpo de Jesús, es depositado el Cristo. Entonces, ¿cuál es hoy? Ahora sí, Leti, en aquel momento había que darle un cuerpo, como dice Noé, porque era el que iba a ser sacrificado, el Cristo depositado en Jesús. Ahora, después del sacrificio, ¿cuál es el lugar de la habitación de Cristo hoy? Nuestro cuerpo. El lugar de la habitación de Cristo hoy es la iglesia, que es su cuerpo. ¿Esto fue difícil? Entonces, dice que en el antiguo pacto el Espíritu Santo visitaba y hoy nos habita. Entonces explicamos que esto sucedió desde que el Señor Jesús, el Cristo, ¿verdad? Le dice al Padre, no te gustan los sacrificios, vamos a necesitar la encarnación, y para la encarnación le da un cuerpo, el cuerpo es el de Jesús. Una vez que Jesús va a la cruz y entonces el sacrificio se consuma de manera perfecta, ¿verdad? Ahora hay otro lugar de habitación, otro cuerpo para que se siga manifestando el Cristo sobre la tierra y la obra de Dios se siga extendiendo. Ese otro cuerpo es la iglesia, que es su cuerpo. Y esto lo dice 1 Corintios 12:27. Todos ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro necesario de ese cuerpo. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos necesarios. Hoy es en donde ese espíritu que se ve depositado en Jesús, ahora se deposita en el cuerpo que es la iglesia. Ahora está ahí. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Antes de Cristo, todos estábamos en Adán. Todos estábamos en la simiente contraria o enemiga de Dios, ajenos y separados. Los mandamientos de todas estas personas, ¿verdad? Antes de la cruz, antes del Cristo, que las personas que seguían estos mandamientos, esos mandamientos podían modelar la conducta de aquellas personas, pero aquellas personas estaban viviendo en una simiente contraria o enemiga o separada de Dios, a pesar de que se esforzaran. Y vamos a suponer de que alguno que otro le llevara muy bien y los lograra casi cumplir todos. Todo esto era una conducta externa, pero ellos eran de una simiente contraria a Dios. Aunque lo que hicieran era lo que Dios quería, ellos eran totalmente enemigos de Dios por naturaleza. Esto es algo que ya hemos visto muchas veces. Así que nunca el comportamiento o la obediencia al mandamiento puede cambiar naturaleza u origen, de tal manera que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque todos ellos estuvieran haciendo esfuerzos por cumplir con todos los mandamientos, eso no cambiaba su naturaleza, que eran ajenos y que eran enemigos de Dios. Por eso es que cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice, tú eres maestro de la ley, tú sabes todo lo que hay que hacer, practicas todo lo que sea practicable. Lo haces todo muy bien, externamente, pero no puede ser perfecto, porque para que sea perfecto tiene que ser de origen, de fábrica, tiene que ser desde el ser. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, pregunta, ¿qué se necesita para cambiar de naturaleza? Para dejar de ser mona, como dice esto. ¿Qué necesitamos? Morir. Volver a nacer. ¿Ok? Ajá. Hay una muerte y un nuevo nacimiento. No hay otra manera de cambiar. ¿Perdón? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Exactamente. Así es, así es. Entonces, para poder cambiar de naturaleza, para poder dejar de formar parte de esa simiente enemiga de Dios, no hay otra forma, no hay de que nos dediquemos a hacer muchas cosas bien, de que estemos empeñados en guardar todos los mandamientos. De todos modos, mona, nos quedamos. ¿Qué es lo que necesitamos para verdaderamente
poder formar parte de la simiente de Dios y que pueda ser perfecto, nacer de nuevo. No hay otra. Romanos 8, 14 al 15 en la TLA dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. En la versión Reina Valera que dice que todos los que son guiados, ¿no? Así que todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios o son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, que Dios les ha dado, no los esclaviza, ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. La Reina Valera dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Ahora, ¿quién me dice que supo acerca de la adopción? Adopción, acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos a los que resulta de la procreación. Ok, bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Paz. Yo. Sí. Es el acto digo mediante yo? el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, adoptante y adoptado, de tal forma que genera los mismos deberes, derechos y obligaciones como si fueran padres e hijos biológicos. David Ordaz dice, acción de adoptar, tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Exactamente. Yo lo puse así, poner en condición de hijo. Decíamos, estábamos leyendo, no nos perdamos, en Romanos 8, 14 al 15, en donde decía que, no hemos recibido un espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. En esta parte donde dice que hemos recibido el espíritu de adopción, es decir, que somos tomados por hijos, ¿verdad? Que somos puestos en condición de hijos. También en esta versión exactamente dice la palabra que viene en griego, lo que significa es que es un espíritu que nos lleva a la madurez o al perfeccionamiento del alma. Madurez o perfeccionamiento del alma. Eso es lo que en griego significa esto de adopción. ¿Por qué hemos estado haciendo como todo este recorrido? Porque tenemos que llegar a este punto. Recuerden que para nosotros humanamente, porque tenemos patrones y modelos de pensamiento, pensar en la perfección y sobre todo en la personal es muy complejo porque pensamos en el hacer. Entonces los trato de llevar a que comprendamos el ser perfectos, hechos perfectos por Dios, posicionados en santidad o en perfección por la obra de Cristo y caminando en un proceso de perfeccionamiento o santificación cada día de nuestras vidas. Esto es lo que dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios en obediencia y porque tenemos este espíritu de adopción según lo que acabamos de leer y que este espíritu de adopción en el griego significa tenemos un espíritu que es el Espíritu de Dios que nos lleva a la madurez o al perfeccionamiento del alma por cuanto nos ha tomado por hijos. Así que cuando vamos a hablar del alma, y por ahí lo van a ver, yo elegí ya poner estas siglas y lo acomodé así para que lo podamos pronunciar fácilmente. Y es MEB. Es mente, emociones y voluntad. Cuando tú escuches alma, para ti tiene que ser, ok, estamos hablando de la mente, las emociones y la voluntad, porque de pronto si hablamos de alma se queda como en un lugar muy etéreo y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Entonces, estamos hablando de que el espíritu de adopción, por el cual nosotros podemos llamar Padre al Padre, es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado y que nos lleva a la madurez o al perfeccionamiento de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Entonces, ya soy perfecta porque Dios me hizo perfecta en el Espíritu, no me falta nada. Ser perfecto, estar completo, no me falta nada, ¿ok? Pero este espíritu de adopción, por el cual yo puedo llamar Padre al Padre, me lleva a la madurez o al perfeccionamiento del alma, ¿ok? Entonces, ahí lo vemos, mente, emociones y voluntad, para que sea algo fácil para nosotros poder trabajar con esto. ¿Bien?
Entonces, el espíritu es perfecto. Ya está con Cristo sentado en lugares celestiales, no le falta nada, ha sido hecho perfecto porque se identificó con la obra de Cristo, el espíritu es perfecto. ¿Qué es lo que ahora tiene que ser perfeccionado? El alma, ¿ok? Dios trabaja a través del Espíritu Santo para guiarnos y sacarnos de lo imperfecto a lo perfecto en nuestra alma. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestras emociones y nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos va a sacar de eso. El perfecto Espíritu de Dios que ha vivificado el nuestro va a guiar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad a configurarse a lo perfecto que es el Espíritu. Entonces, somos perfectos en el Espíritu y somos perfeccionados por un proceso de dirección del Espíritu Santo, de guianza del Espíritu Santo. Adopción, dice Ivonne, Dios incorpora en su familia a todos los que confían en Cristo como Redentor. Exactamente. Vínculo filial creado por el derecho. Parentesco de dos personas generando deberes, derechos y obligaciones. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, porque estamos separando este perfecto ser, que es por la obra de Cristo, y el hacer. Somos perfectos en el espíritu y somos entonces perfeccionados por un proceso. Hebreos 9 al 10, en la Nueva Biblia Viviente dice, esto nos muestra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder para hacer perfecta la conciencia. El que ellos practicaran todos estos sacrificios para tratar de agradar a Dios, podían cumplir con lo que Dios les había pedido en ese momento, pero su conciencia no era perfecta. Entonces, ningún poder para hacer perfecta la conciencia de los que celebran ese culto. Estas son únicamente reglas que tienen que ver con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, que solo tienen vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Esta palabra reforma, mi esposo la tiene así como muy tatuadita y nos la repite constantemente, pero es importante. Reforma es volver a la forma original. ¿Ok? Cuando hablamos de una reforma es que vamos a volver a la forma original. Así que acabamos de leer que los sacrificios que practicaban, el que te portes bien sin Dios, haciéndote perfecto, no puede perfeccionar tu conciencia. Importante. La conciencia no es un árbitro. No creas que tu conciencia es el árbitro que te dice esto es bueno y esto es malo por sí misma. La conciencia solamente es un testigo. La conciencia se alimenta de la información que recibe cuando un bebé recién nacido y va creciendo en una familia, en una cultura, en un tiempo, en una época, esa personita, ¿verdad? Al ir creciendo, va alimentando su conciencia de lo que las personas a su alrededor, la cultura le dice que es lo bueno o lo malo. Pero ella por sí misma no lo sabe, no lo determina, solamente actúa en consecuencia o en reflejo a la información que se le ha dado. Es un testigo, por eso te puse ahí esta cosa como de un coche, esa que se le prende de la batería, del aceite, de la puerta abierta, de que te pongas el cinturón, de que sabe que se le está bajando la llanta. Todas esas cosas son testigos del coche, que no te dicen si está bien o está mal, no te dicen está bien o está mal que te pida aceite, no te dice necesitas aceite. Esos son los testigos en el coche. Solamente te dicen, necesitas aceite, traes la puerta abierta, no te está diciendo si está bien o está mal. La conciencia es solamente un testigo que se ha alimentado de la información que se le da. Por lo tanto, el hecho de hacer las cosas que se le dijeron que tenía que hacer, las hace, pero eso no hace que la conciencia fuera perfecta. Es decir, que supiera de acuerdo a Dios lo que era bueno o lo que era malo. Solamente estaba obedeciendo. Entonces, Hebreos 10:3 dice, por eso los sacrificios de cada año son un recordatorio de sus pecados,
Cada año había que acordarse, no somos perfectos. Cada año que había que acordarse, lo volvimos a hacer, volvimos a fallar. Hacer sacrificios no puede decirle a la conciencia lo que es bueno o malo según Dios. Solamente sabe lo que tú le has informado y las consecuencias que ha podido recibir. Así que no puede hacerla correcta o perfecta de origen. Solamente puede hacer que te prende el foco de que hiciste lo correcto o no hiciste lo correcto, pero no de que en tu interior eres lo correcto. Así que decíamos que llega el tiempo, lo que leímos, de reformarlo todo, es decir, de volverlo todo a su forma original. Solo por la vida del espíritu, nuestra alma, que quedamos que era alma, mente, emociones y voluntad, pueden volver a la forma en la que fue diseñada. No hay, volvemos a esto, no hay nada que puedas hacer. Es que yo practico tantas horas de oración, es que yo una meditación, yo me voy a un retiro cada 3 meses, es que yo tengo una velada de oración, y no quiere decir que esas cosas estén mal. Lo que quiere decir es que lo primero es la perfección espiritual, y esa perfección, esa vida espiritual, como aquí lo leímos, es la que te va a llevar a hacer las cosas correctas. Solo por la vida del espíritu, nuestra alma, mente, emociones y voluntad pueden volver a la forma original, es decir, a la forma en la que fue diseñada. ¿Cómo fue diseñada? Ahora está una conciencia, ahora está viva, ahora tenemos vida. Esta conciencia que antes estuvo ajena a la voluntad de Dios, hoy no es ajena a la voluntad de Dios. Antes no podía obedecer, y aunque obedeciera, para Dios era lo mismo, porque no era perfecta en el espíritu, ahora está capacitada para obedecer. Esta alma, mente, emociones y voluntad ahora ya no tiene que ser esclava de las circunstancias o de los temores, que si habláramos de temores haríamos una gran lista, pero ahí leíamos que ya no estamos sujetos a temor porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino que hemos recibido el poder por el Espíritu Santo, por el cual podemos llamar a Dios Padre, que nos hace libres de la esclavitud de toda nuestra larga lista de temores. Así que ahora nuestra mente, emociones y voluntad ya no están corrompidas y dominadas por las emociones. Hoy somos perfeccionados en la conciencia. ¿Cómo se va a perfeccionar esta conciencia? ¿Cómo la vamos a alimentar ahora con las cosas correctas para que los testigos, ¿verdad?, del coche prendan en diferente momento? Antes, no sé, se me ocurre por decir un ejemplo burdo, decíamos una mentira y no se prendían los testigos porque era normal, porque era una mentira blanca. Hoy se van a aprender, se deberían de aprender cuando las vamos a decir. Somos perfeccionados en esta conciencia mientras estamos en este proceso de poner nuestras vidas en orden de acuerdo al entendimiento y conocimiento que vamos recibiendo. A esto le vamos a llamar iluminación. Entonces nosotros vamos a ir siendo perfeccionados en nuestra conciencia mientras vamos en este proceso de poner nuestras vidas en orden de acuerdo a lo que cada día vamos entendiendo y conociendo de la palabra de Dios que estamos recibiendo. A esto le vamos a llamar iluminación. Las tinieblas es ausencia de luz. Las tinieblas es ignorancia de Dios. Sin luz, es decir, sin conocimiento de Cristo, porque Jesucristo es la luz del mundo, ¿verdad? Sin conocimiento de Cristo, estamos en tinieblas, estamos ignorantes de Dios. Y cuando hay tinieblas en una familia, no hay autoridad divina, ¿ok? Pero si la luz que es Cristo viene a esa familia, la autoridad es restaurada, por lo tanto, el orden viene de nuevo a esa casa. La evidencia de que una persona, una comunidad, una congregación están siendo iluminadas, es decir, que están siendo entendidas, ¿verdad? Están siendo reveladas con la palabra de Dios, es que la palabra de Dios, que es Cristo, Cristo es la luz, Cristo es la palabra, empieza a producir orden. Y si alguien llega a la luz, ¿verdad? Si es iluminado, si alguien llega a Cristo, si las tinieblas se van de ahí, de donde él está, de su familia, y estaba, por ejemplo, viviendo en un desorden, que no estamos casados, bueno, pues entonces nos casamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó la luz, y la luz pone orden.
Si alguien tiene hijos que no ha reconocido, pues entonces como llegó la luz y la luz pone orden, ¿verdad? Y está renovando nuestra conciencia y decimos, esto está mal, ¿verdad? Ahora la estamos renovando de acuerdo a los parámetros de Dios, entonces nosotros vamos y reconocemos a nuestros hijos. Los matrimonios que se trataban mal, en la oscuridad, en las tinieblas, en la ignorancia de Dios, ahora que viene la luz, ahora que viene el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Ahora se tratan bien. Los que robaban, no roban más, y así podemos hacer una larga lista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un asunto de hacer bueno o malo, es un asunto de luz, de esta luz que es Cristo, la que promueve el orden. Cristo en nosotros promoviendo el orden, no solamente un hacer externo, sino desde el interior hacia el exterior viene este proceso. Ahora, este proceso es un proceso continuo, de continua mejora, creo que dicen en las empresas. No es que vamos a llegar, no es que vamos a acabar, y esto no es pretexto para que dejes de hacerlo y para que digas, bueno, ya dijeron que esto es eterno, ¿verdad? Bueno, no eterno, de aquí a que el Señor nos llame y entonces podemos ir lento. Decíamos en la introducción, el ser perfeccionado debe ser un anhelo de tu corazón, que cada día haya un aumento de Cristo en ti. Así que este es un proceso continuo. Filipenses 3:12 dice, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Entonces yo siempre les digo esta frase, qué bienaventurado es aquel que tiene salvación y sabe para qué. Entonces, dice Pablo, no quiere decir que yo ya llegué y que ya soy perfecto en toda mi expresión de vida, aunque ya es perfecto en el espíritu, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí, el propósito que Dios tenía en mente cuando me salvó. Para el perfeccionamiento, entonces, para que podamos ir siendo perfeccionados desde dentro hacia afuera, porque somos perfectos en el espíritu, ser perfeccionados en nuestra expresión de vida, el Señor nos ha dado la palabra, y la palabra es Cristo. Nos ha dado a Cristo. Y también dice Efesios 4:11 al 12. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. La Reina Valera dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces leemos que él mismo constituyó. Constituyó es un verbo aoristo, que nosotros en nuestro lenguaje decimos constituyó, que está en pasado, pero en el original se leería de la siguiente manera. Él mismo constituyó, él mismo constituye y él mismo seguirá constituyendo. Es la misma forma de verbo que hay en Juan 3:16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó, de tal manera ama y seguirá amando. Es la misma forma. Entonces él constituyó y seguirá constituyendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo necesita ser perfeccionado. Recordemos que el profeta, maestro, evangelista y todas esas cosas son funciones, no son jerarquías. Son funciones dadas, son regalos dados a la iglesia para perfeccionar a los perfectos. Suena extraño, pero así es. Es un regalo para perfeccionar a los perfectos, para santificar a los santos. En tal caso, por ejemplo, en cuanto a este perfeccionamiento, el congregarnos tiene que ver con buscar ese perfeccionamiento. Tiene que ver con acercarnos a ese regalo, que son los pastores, que son los maestros, que son los evangelistas, que son los apóstoles, quienes nos van a enseñar y quien con esa enseñanza, ¿verdad? Con esa expresión de vida, están colaborando en nuestro perfeccionamiento. ¿Qué se está perfeccionando? Eso es muy importante, no se nos puede ir así. Mente, emociones y voluntad, porque nuestro espíritu ya ha sido perfecto.
Aquí déjame decirte que es muy importante saber esto. Si la enseñanza espiritual que tú estás recibiendo y desde aquí, que tú estás recibiendo desde las cosas en las que tú acostumbras leer, conectarte, platicar o por las que tú buscas instruirte, no te están guiando a perfeccionamiento, no están dirigiéndote a tu nueva realidad en Cristo y por el contrario, te meten ruido, te confunden, te oprimen, te controlan, te dan miedo, te engañan, te podría yo decir, te está estancando, pero es importante reconocer que es mucho más que estancamiento, es retraso, te está retrasando, porque las mezclas retrasan. Tienes que tener tus sentidos alertas. Si la enseñanza que tú estás buscando, de la que tú te estás haciendo guiar, no te guía al perfeccionamiento, no te dirige a tu nueva realidad en Cristo, entonces tú estás en un proceso de retraso, lejos de ir en un proceso de perfeccionamiento. Lo hecho perfecto por el Espíritu perfecciona el alma, que son la mente, las emociones y la voluntad. Nuestra alma antes de Cristo es corrupta, descompuesta, enferma, viciada, herida, dañada, con patrones y modelos que distorsionan a Cristo en ignorancia, llena de paradigmas o de fortalezas. Así es el alma sin Dios. Lo dañado necesita ser llevado a la perfección. Si pueden agregar a su lista de palabras que estábamos estudiando reforma, porque no la puse y es importante. Finalmente es volver a la forma original, pero es importante que lo tengan en sus apuntes.